empezando, estamos todas las entrevistas, el factor común para arrancar es tu primer contacto con este proyecto, con Televisión Canaria. ¿Cómo fue? ¿Cuándo? Bueno, mi primer contacto tiene que ver con mi anterior empleo a estar en Televisión Canaria. Yo era el viceconsejero de Comunicación y portavoz del Gobierno, y en el seno de aquel ejecutivo que presidía Manuel Hermoso, empezó a fraguarse la idea de poner en marcha la televisión autonómica. A partir de ahí se sucedieron todo un montón de actuaciones, coordinadas todas por el que es el verdadero padre del modelo canario de televisión, que fue Adán Martín Meni. Él fue el que diseñó ese modelo mixto, él fue el que además coordinó de alguna manera la defensa jurídica, porque el Ministerio de Fomento entendía que ese modelo no estaba contemplado en la ley, y a partir de ahí pues ya sucedió todo lo que fue el montaje del ente y de todas sus circunstancias. Yo, mientras tanto, terminaba ya mi etapa en el gobierno, había manifestado que yo no iba a continuar, y me llamó el consejero delegado de lo que entonces era Productora Canaria de Televisión, PCTV, Juan Carlos González Huáncar, y me ofertó la posibilidad de ser el jefe de deporte. A mí me pareció una idea magnífica para volver a enlazar con mi actividad profesional, y además, de alguna manera, en una actividad que deslindaba la parte política de la parte profesional, porque dejaba la portavocía y me ocupaba únicamente de los deportes, y a partir de ahí fue cuando ya entré a trabajar, además cometiendo uno de los errores que he cometido en mi vida, que fue no coger vacaciones. Estuve arrastrando ese hándicap durante 2 años. Además, en ese momento, porque hay que recordar que no existía Televisión Canaria, pero ya iba siendo una demanda, es decir, había que buscar la forma. Adán Martín lo piensa de una manera, lo diseña, pero hay rechazo. Yo recuerdo cuando decían, ustedes no pueden estar en Forte. Claro, pero ¿por qué había rechazo? Había rechazo porque el modelo, sí, porque el modelo era innovador, y además porque nadie quería que en un caso concreto, en este caso concreto, en el archipiélago canario, hubiera un ente distinto de televisión española. Entonces, como consecuencia de eso, se pusieron todas las pegas del planeta. Y es más, si el canal llegó a funcionar fue porque al gobierno de entonces, del Partido Popular, le hicieron falta los votos de Coalición Canaria. Eso fue lo que en un momento determinado acabó generando el que le dieran a la tele la licencia para emitir que a su vez traía otro regalo envenenado, y es que las licencias que le adjudican, las frecuencias que le adjudican con la licencia, son justo las mismas que ocupan las televisiones locales, con lo cual se genera un contencioso importante, porque las televisiones locales tienen que emigrar, tienen que mudarse de su frecuencia, porque, insisto, en otra jugada que tenía también muy mala idea, le asignan las frecuencias que ellos ya estaban utilizando. Quizás por eso, no sé, por eso, durante mucho tiempo, cuando nace al principio era la televisión autonómica, arrastramos durante bastante tiempo incluso el concepto de que no había necesidad de que existieran. Sí, efectivamente, es decir, siempre se ha hablado por parte de aquellos que son los que no están a favor de la tele, de que es un gasto superfluo. Eso es una historia de la que no vamos a salir, como no vamos a salir de que en Tenerife esta sea la tele canariona y en Gran Canaria esta sea la tele chicharrera. Es decir, hay cosas que entran en el imaginario popular, y a partir de ahí yo creo que es una tontería el que discutamos o dejemos de discutir, porque los hechos son manifiestos, y cada vez que hay un acontecimiento importante, significativo en la comunidad autónoma de Canarias, el referente es la televisión canaria. Ya desde el principio, desde el primer día lo fue, y así ha seguido sucediendo a lo largo de toda la historia. Cuando hay que informarse, cuando hay que estar en contacto con la realidad del archipiélago, se impone la televisión canaria, entre otras cosas porque el resto cada vez están más centralizados y cada vez tienen menos conexión con lo que es el archipiélago. Por lo tanto, que cada vez se nota menos. La polémica chicharrero canario, bueno, con eso nos vamos a morir, nosotros y nuestros hijos. Y los carnavales. Y los carnavales. Pero sí, yo lo noto tanto, por lo tanto, esa necesidad, aparte de los críticos, o ese rechazo, va disminuyendo y se va convirtiendo en un factor de cohesión también. Claro, porque los hechos son contumaces, es decir, al final la realidad es la realidad. Se puede discutir si la programación es la adecuada o no es la adecuada, si los programas están que en cada momento están en parrilla son los que le gustan a la gente, pero lo que no se puede discutir es que
cuando es necesario, cuando ocurre algo importante que afecta al archipiélago, el referente es la televisión canaria. Por tanto, ya solo por eso ya es imprescindible, ya es importante. Yo lo único que sí he hecho en falta es que este proyecto, ahora que ha llegado a los 25 años, debe hacer algo que desde mi punto de vista no se ha hecho y es fundamental, que es una reflexión colectiva, en la que participemos absolutamente todos los que queramos estar y con mayor énfasis aquellos que a lo largo de esta historia hemos estado para aportar esa experiencia, para contar todas las equivocaciones y también analizar todas las cosas buenas que se han hecho para afrontar el futuro, los próximos 25 años, de la mejor manera posible. Esa me parece que es la gran asignatura pendiente de esta televisión. Bueno, y volvemos nos centramos en lo que sería el eje central de esta entrevista, que son los deportes. Te llega el encargo, oiga, usted es jefe de deporte y mónteme una redacción. ¿Eso cómo se hace? Porque... No, yo cuando llego ya me habían hecho parte del trabajo. La primera parte del trabajo me la hicieron porque hubo un proceso de selección para la primera camada de redactores de la Tele Canaria que se iban a formar con un ilustre periodista que luego fue director de informativos de Telemadrid, que era nieto de don Ramón Gómez de la Serna, uno de los grandes del periodismo español, se llamaba Diego de la Serna, a los que fue el encargado, junto con Luca Fernández, de seleccionar a esta gente. Y curiosamente llamó a ese grupo, a esos primeros redactores, le llamó los EPG, los elegidos para la gloria. Bueno, pues dentro de los EPG había 5 personas que fueron las que conmigo conformaban la primera redacción de deporte. 6 personas éramos en total. Que era Paco Fariñas, que era el segundo de a bordo, y después estaban en Tenerife Iván Machuca y Ezequiel Borges, y en Gran Canaria estaban Fernando Timón y Luis Muro. Esa era la redacción de deportes con la que contábamos. Evidentemente, en aquellos primeros momentos teníamos una ventaja, no había informativos, los informativos empezaron en diciembre, no había informativos, y entonces cuando teníamos una necesidad en deportes, pues evidentemente tirábamos del resto de los redactores informativos. Y la primera gran necesidad fue ni más ni menos que un derbi. Evidentemente, y ahí remó todo el mundo. Ahí remó todo el mundo y nos incorporamos todos. Aunque bien es cierto que remaba todo el mundo a efectos de hacer toda la programación complementaria, pero lo que fue el derbi en sí, eso fue una historia absolutamente de la redacción de deportes y fue una tarea titánica. Imagínate montar aquella historia sin experiencia en televisión, con muchas limitaciones de medios, con toda esa historia, con solo 6 personas. Y además, no solo teniendo que hacer el derbi en el estadio, sino además teniendo que tener un estudio en Tenerife, un plató en Tenerife que se montó en una carpa que se instaló en el exterior de aquellos estudios que había donde había estado la discoteca Q, para hacer el seguimiento equilibrado del derbi desde aquí y desde allí. Eso, bueno, y luego a nivel técnico, ¿de qué disponía la tele? No, a nivel técnico, la tele, hombre, yo te cuento que se hacía, el primer programa, el único programa que se hacía de producción propia fue Videomarcador. Videomarcador lo hacíamos en lo que había sido un estudio de la radio de Prensa Canaria y con el control de realización montado en una furgoneta, en una PEL, que era una especie de unidad móvil ligera con 2 cámaras, que se habilitó específicamente para este tal y que fue el origen de una legendaria unidad que posteriormente todo el mundo conocía coloquialmente como la parrandera. Bueno, pues el primer control de realización de la tele fue, digamos, la antecesora de la parrandera. Oye, un paréntesis, qué suerte, ¿no? Qué casualidad, como las deidades nos ayudaron para que el primer partido de Liga fuera La Palma Tenerife. Vamos a ver, yo creo que más allá de un montón de cosas, yo creo que no podemos olvidar que el accionista de referencia de PSTV era Prisa, y que Prisa era el accionista de referencia de Audiovisual Sport, que era quien gestionaba los derechos de televisión. Yo no puedo asegurarlo, yo no tengo ninguna prueba, pero a mí me da la impresión de que allí hubo bola caliente, ¿no? De todas maneras, a mí eso me parece que sí, que las bolas calientes, pues, pero
al final las bolas calientes en un sorteo de una competición son una tontería porque al final se tienen que enfrentar todos contra todos. Digo, en una competición de liga, en una competición de copa donde hay cuadros y todo esto ya es otra cosa. Ahora bien, en una competición de liga, al final todos se tienen que enfrentar con todos. Por tanto, si te ponen el primer partido en un momento determinado, viene fenomenal para lo que es el acontecimiento que se pretendía, punto. Porque es que además en aquel momento, no te puedes olvidar que no solo el problema era es que habíamos comprado por un pastizal los derechos de televisión. Para hoy, un pastizal. Pero es que además nosotros éramos la tercera opción a elegir cada jornada. Es decir, elegía primero Canal Plus, luego elegía Televisión Española y luego elegían las autonómicas. Claro, tú podías elegir un Tenerife o un Las Palmas a lo mejor cada 3 jornadas, cada 4 jornadas, y si elegías el de la primera vuelta ya no tenías el de la segunda. No habiendo terrero, se llevó a Armigua a la plaza. Vale, está el derbi, está precioso, terminas agotado, pero luego hay que seguir con Deportes, que es una referencia que muchos olvidan, que Deportes, hasta que arranca informativos en diciembre, siempre tuvo una emisión en directo más allá de lo que de los partidos. Es decir, siempre hubo un programa. Sí, sí. ¿Y eso cómo se afronta esa idea de decir, vamos a seguir en directo semana a semana? Vamos a ver, mira, la tele canaria, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, ha sido siempre un ejercicio de posibilismo en donde se ha estado continuamente en el filo. En el filo de salimos, no salimos, en el filo de nos vamos a negro, no nos vamos a negro, en el filo de un montón de cosas. ¿Cómo era? Pues solo te cuento una cosa, solo te cuento 2 detalles que para los que saben de televisión les puede dar una idea de cómo eran las cosas. Editábamos en cámara, los redactores editaban en cámara, se locutaba en cámara. La primera sala de edición que se habilitó, voy a decirlo de sala pomposamente, porque era una caja de madera que había servido para traer a alguno de los equipos que vinieron para instalarse en la tele, a la que se le pusieron por dentro unos trozos de plancha de polietileno y que cerraba con una traba madera. Ese era el locutorio de aquellos tiempos. ¿Cómo se hacía? Pues mira, yo solo te cuento como anécdota. Hicimos el tremendo esfuerzo del derbi que acabamos absolutamente derrotados. Tan derrotados que yo siempre cuento que de los mejores momentos de descanso de mi vida fue cuando llegué a los estudios del Cebadal, me senté, puse los brazos así encima de la mesa, me quedé dormido un par de horas. A mí me parecieron 2 años. Fue una maravilla de lo bien que descansé. Bueno, pues ese día hicimos el primer videomarcador. Y el primer videomarcador tuvimos el enorme éxito, la enorme satisfacción de que pudimos poner todos los resúmenes menos uno. Nos faltó uno, ¿por qué? Porque era el partido que se jugaba por último y los resúmenes no son como hoy, que llegan ya editados. No, aquello llegaba de aquella manera, con enlaces. Imagínense, por ejemplo, que la tele no tenía enlaces con las islas. Los partidos de segunda B, que había en aquel momento eran muy potentes, nos llegaban a través de una emisora local que sí tenía enlaces, que era Canal 9 Las Arenas. Ellos nos facilitaban esos enlaces porque ellos habían montado también una red canaria porque algún político había prometido a determinadas empresas que si tenían una implantación archipelágica podían ser los que optaran a la televisión canaria. Luego se quedó en aquello de prometer hasta meter. Y en ese proceso también te tienes que encargar de que vaya creciendo la redacción y articularlo un poco. Sí, bueno, eso fue lo más sencillo porque yo siempre he tenido la buena costumbre de tener una libreta en la que iba apuntando todos los datos de toda la gente que me iba sonando o de la que me llegaban noticias dentro del mundillo. Y siempre tuve una buena agenda, una excelente agenda de profesionales a los que en muchos casos había controlado ya previamente, incluso con los que había trabajado a través de la radio, y otros pues simplemente me fueron llegando referencias pues de ustedes que estaban en Canal 9, de otra gente que también estaba en Telegran Canaria. Es decir,
a partir de ahí fuimos ya confeccionando lo que fue una redacción que ya fue bastante potente y que además se dimensionó, yo creo que dentro de las posibilidades que teníamos, se dimensionó adecuadamente para lo que eran las capacidades de un modelo que, insisto, nació de aquella manera más posibilísticamente que otra cosa, ¿no? Y llega el todo goles, otro mega encargo. Sí. Y aquello también, curioso, porque recuerdo que primero se dimensionó con gradas, luego tenía sus dificultades, con público, sin público. Sí. Es que el tema donde está, cuando te decía antes del ejercicio de posibilismo, también en eso se incluye el que aquí, como yo digo que la tele ha sido un poco, por ponerle un símil, como el psiquiatra cuando trata a un paciente. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. No teníamos experiencia, no sabíamos. Yo siempre recuerdo que el primer decorado que hubo en la tele costó 1 millón de pesetas y se trajo desde Madrid por vía aérea. 1 millón de pesetas en aquel tiempo era un disparate. Bueno, pues eso posteriormente lo miramos como una anécdota. Las unidades móviles entonces costaban el doble de lo que cuestan hoy. El doble. ¿Por qué? Porque no había mercado, porque estábamos empezando. Bueno, pues esto también, ¿qué es lo que sucede? Que el todo goles pues fue un encargo de Lucas Fernández, que era entonces el director de Antena, y empezamos a trabajar en diversas posibilidades. Con los deportes y los programas deportivos ocurre una cosa muy curiosa. Teóricamente a todos nos gusta el deporte, teóricamente todos lo demandamos, pero sin embargo después es fastidiado, es difícil enganchar con la audiencia, porque la audiencia al final lo demanda mucho, lo quiere mucho, pero luego las cifras de audiencia no se corresponden con ese supuesto interés. En cualquier caso, fue poner en marcha una idea, fue poner en marcha un programa que, desde mi punto de vista, fue un muy buen programa, que además aprovechábamos incluso cuando íbamos a retransmitir a la península para hacer reportajes de los canarios que estaban en el exterior, que fueron cosas muy interesantes, se hicieron reportajes muy bonitos, y yo creo que fue una etapa preciosa de aquellos inicios que han sido los cimientos de lo que hoy es la realidad, la afortunada realidad de Televisión Canaria. Porque después, en relación con lo que estás hablando, es como a veces me llega gente a la redacción y te dice, no, el deporte sí, me gusta el deporte, te das cuenta que lo que le gusta es el fútbol. Claro. Entonces, la tele desde el principio abrió el abanico. Es decir, baloncesto femenino, tal, y por no hablar de deporte. Bueno, es que nosotros, de hecho, hubo un momento determinado en los primeros años en que retransmitíamos absolutamente de todo. Si nosotros retransmitíamos baloncesto, retransmitíamos tanto masculino como femenino. Por supuesto, fútbol hasta la segunda división B, retransmitíamos, vamos, una cosa increíble la cantidad de partidos. Nosotros dábamos segunda B todas las semanas. También es cierto que teníamos, parece que 4 equipos, 4 o 6, no me acuerdo, un disparate de equipos en la categoría, y además había uno en Fuerteventura, otro en Lanzarote, había otro en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Claro, ¿qué ocurre? Que el fútbol siempre es el mayoritario, estaba el baloncesto como segundo de a bordo, pero nosotros desde el primer momento siempre apostamos absolutamente por todas las modalidades deportivas. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la clave de una tele autonómica, de una tele pública. Si al final en una tele pública no tiene el reflejo, ese polideportivo que existe en la sociedad, esa práctica que existe en la sociedad, entonces sí que no tiene sentido la tele pública, porque justamente en las teles privadas los únicos deportes que están son los que dejan dinero, es decir, los que manejan muchas audiencias y consecuentemente los que dejan dinero. Y luego hay dos, uno puede ser que es por obligación porque te lo manda la mosca con la que emite, que es la lucha, y otra, desde el principio también, el deporte que yo creo, tampoco hay que ser muy inteligente, que más aficionados arrastra en el archipiélago, porque la gente que va a un rally El Corte Inglés no cabe al mismo tiempo en lo de demás, que fue el motor, con presencia también desde el principio. Sí, bueno, ahí yo tenía una degeneración importante, que era mi pasado. El automovilismo para mí fue profesionalmente algo increíble, fundamentalmente por una razón: me permitió hacer en la radio exactamente todo aquello que soñé, todo. Cuando en España nunca nadie había pensado en la posibilidad de utilizar un helicóptero para hacer una retransmisión, nosotros durante 3 años utilizamos el helicóptero.
Y además, no solo es que utilizamos el helicóptero, es que hicimos lo que nadie ha hecho tampoco con posterioridad, que era narrar desde el helicóptero. Emilio Macías hacía un trabajo absolutamente increíble, y eso que en muchas ocasiones el piloto del helicóptero no es que fuera muy osado y volaba bastante alto, lo digo por las grabaciones de vídeo que luego observábamos. Bueno, hicimos absolutamente de todo, y claro, esa vinculación que yo tenía con el mundo del motor, pues obviamente esa vinculación se volcó desde el primer momento también en darle la presencia que podíamos, porque también es cierto que hubo algo que sí me quedó pendiente, y probablemente de las pocas frustraciones que tengan relación con la tele, es no haber podido transmitir un rally. Porque además creo que entonces era imposible materialmente por la cantidad de medios que exigía. Hoy creo que se puede hacer, y además muy divertido, porque hoy afortunadamente existen mochilas, existen ya unos sistemas de transmisión mucho más convencionales. Pero aquello fue, bueno, de hecho tengo todavía el proyecto para la retransmisión de un rally que hizo el entonces director técnico José Antonio Jiménez Blesa, y es un libro así, una cosa increíble para poder retransmitir el rally como nosotros queríamos retransmitirlo. ¿Y la lucha? Hombre, la lucha, si eres canario, yo además tengo en eso tengo una situación familiar muy peculiar. Mi abuelo, fíjate, si quería la lucha y si odiaba el fútbol, que siempre del fútbol decía que él nunca pudo entender cómo a la gente le gustaba el ver a 22 hombres en calzoncillos corriendo detrás de un boliche. Esa era la definición del fútbol de mi abuelo. Y sin embargo, en sensu contrario, con la lucha, me acuerdo que él murió de leucemia. Ya muy malito, casi que no podía, cogía su silla, se montaba en el coche e iba a la lucha. Siempre. O sea, yo creo que él le hubiera hecho tremendamente feliz morir en un terrero. Y eso a nosotros nos lo pegó y nos lo impregnó. Y claro, por la lucha yo tengo un amor increíble, y en la tele todo el mundo tuvo claro que la tele, entre otras cosas, es que es así. Los deportes autóctonos son la primera razón de ser del área de deportes dentro de una tele canaria. Esteban, si tienes que hacer un balance, estas son de las típicas de los periodistas que somos originales. No te he preguntado, que es la otra gran originalidad nuestra, de tu mejor y tu peor momento, ¿vale? Que ya es algo. Pero un balance de lo que fue eso, porque después tú, digamos que dejas el área de deportes, te dedicas a otras tareas dentro de la tele. Esa parte, si tuvieras que hacer un balance, o lo que te llega ahora, lo que sientes, ¿cuál sería? Mira, la primera pata del balance fue que creo que en el área de deportes fue donde único, desde el primer momento, el modelo canario de televisión se hizo realidad. En el departamento de deportes había un editor del ente, pero quienes fabricábamos todo éramos los profesionales de la empresa privada. Eso no ocurría en informativos, donde el director de informativos dirigía directamente a los redactores de informativos. Esa es la primera pata. La segunda pata fue la suerte de contar con un grupo de compañeros extraordinarios con el que hicimos cosas también extraordinarias. Y la tercera cuestión fue, la tercera pata del balance es que a pesar de las limitaciones pusimos los cimientos de algo que hoy es grande. Yo siempre cuento como anécdota el hecho de que cuando Las Palmas asciende en aquel partido frente al Elche, aquí en el Estadio Insular, nosotros todos, porque todos lo hicimos, terminó el partido, hicimos el postpartido, y en lo que se emitió una película, desmontamos la unidad móvil en el estadio, la volvimos a montar en el Parque de Santa Catalina, y retransmitimos la fiesta del ascenso. Alguna gente nos criticó que por qué hubo que poner en medio una película. Pues porque si no, no llevamos la móvil para allí. Que por qué no hicimos otro tipo de programa, porque teníamos los medios que teníamos. Es que nosotros en aquellas circunstancias éramos los que éramos, y éramos muy justitos. El haber puesto los cimientos de lo que posteriormente ha sido esta tele, eso es con lo que yo me quedo, y de lo que yo más orgulloso me siento. Yo me siento orgulloso sobre todo de una cosa, de todas las personas que pusieron su granito de arena, y de la relación que tuvimos esas personas dentro del grupo, ¿no? Del grupo de trabajo.